Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos al Salmo 90. No sé si usted es como yo, pero me gusta el pan. Y el pan de dulce me gusta mucho y de vez en cuando se me antoja así, o al menos un bolillo, ¿verdad? Un bolillo así en un chocolatito caliente, ¿verdad? O algo así rico. Y interesante que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces su palabra es alimento a su fe. Por eso es que es bueno que usted haya venido acá y yo le animo que esté orando, que Dios le hable a través de su palabra. Algo de este salmo pueda ser de bendición y espero que pueda ser de ánimo su palabra a nosotros. Así que vamos a leer solamente los primeros 2 versículos en este momento y luego le vamos a pedir a Dios que nos hable al corazón, que nos fortalezca a través de su palabra, ¿no? Vamos a orar. Señor, quiero primero poner en tus manos este tiempo de abrir tu palabra. Te ruego que pueda ser de ánimo, que pueda ser de ayuda a nuestras vidas. Y gracias por el Salmo 90 porque nos haces reflexionar. El Salmo 90 nos hace detenernos en nuestra vida y pensar más profundo que el diario ajetreo de ir a trabajar y de hacer las cosas diarias o semanales o mensuales, año tras año. Pero tú quieres que nos detengamos a pensar un poco en nuestra vida. Y te ruego que bendigas este tiempo de enseñanza, que pueda ser de ánimo tu palabra. Te lo rogamos. Tu Espíritu Santo me dirija, me guíe para poder compartir justo lo que tú quieres que comparta. Y te ruego que a través de esta predicación nuestra fe y nuestra hambre por tu palabra puedan crecer. Te lo rogamos y si viene alguien con un corazón quebrado, que esta noche tú le animes, le fortalezcas, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el libro de los Salmos es muy rico en lo que Dios habla a través de este libro. En realidad, en general, es un libro de adoración. De hecho, los judíos lo usan como un himnario, ¿no? Un coritario. Y sin embargo, hay muchas cosas que uno puede aprender. El libro de los Salmos es el más famoso de todos. Y hay temas muy especiales. Por ejemplo, si usted quiere entender cómo tener una vida bendecida, necesita checar muy bien el Salmo 1, ¿verdad? La bendición de Dios. El Salmo 1 es muy buen salmo para memorizarse y usted puede intentar aprenderlo y saber cómo Dios va a bendecir tu vida. Luego el Salmo 16 también es otro tema, ¿no? Por ejemplo, nos habla de la comunión con Dios, cómo tener la presencia de Dios constantemente en su vida. Y también yo le animo a que lo lea con más profundidad, con más detenimiento. Ahora, el salmo más famoso de todo el Salterio es el Salmo 23, que es el Salmo del pastor, algunos le llaman, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué bonito que Él nos quiere suplir nuestras necesidades, ¿no? También está el Salmo 22, ese es de mis favoritos. Algunos le llaman el Salmo de la cruz, porque es el salmo que habla de la crucifixión de Cristo. Léalo con detenimiento. También está el Salmo 30, que es el Salmo de la victoria. Si usted quiere tener victoria en su vida, lea ese salmo con detenimiento. Está el Salmo 71, por ejemplo, que es el Salmo del anciano. Y me acuerdo una vez compartí este salmo en una reunión de hermanos de la tercera edad, porque también se necesita, ¿no? A veces los hermanos batallan. Y bueno, cada salmo tiene su tema especial. Ahora, el Salmo 90, hermanos, es muy interesante porque el Salmo 90 yo le titularía el Salmo del tiempo. El Salmo del tiempo, porque nos habla precisamente del tiempo del hombre, del tiempo de Dios. Y si hay algo que usted tiene, es el tiempo. Pero todos tenemos el mismo tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero tenemos tiempo.
Y también al mismo tiempo es el salmo más antiguo de todo el Salterio. El Salmo 90 fue escrito por Moisés. Entonces es quizás el único salmo que escribió Moisés. Entonces es algo muy interesante. Y cuando Moisés lo escribió, yo creo que lo hizo pensando en su propia vida, pensando en las cosas que había batallado. Moisés fue un hombre muy longevo, él vivió 120 años. Y yo creo que él vivió muchas cosas muy difíciles. Y yo creo que era un hombre que a los 70 años pensaba que ya estaba terminando su vida. Y a los 80 empieza su vida, ¿verdad? Porque Dios empezó a usarlo a su edad ya de 80 años. ¿Quién iba a pensar que Dios haría cosas tan grandes con un hombre de 80 años? Entonces por eso es que yo creo que Moisés se puso a pensar mucho en el tiempo, y por eso él habla del tiempo. Por eso dice en el versículo 1 y 2, hablando del tiempo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Se ha hablado de generación en generación. Él vio al menos 2 generaciones pasar en Egipto, ¿verdad? Una en Egipto, una allá en el desierto. Y pues lo vemos a él viendo mucha gente pasar, ¿verdad? Padres, hijos, nietos, bisnietos. Antes de que él muriera, él vio a varias generaciones. Y él dice, ¿no? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y Dios quiere que usted por un momento se detenga en su vida y piense un poquito más profundo, porque este salmo para mí es como un semáforo rojo, porque usted y yo andamos todo el tiempo así, ¿verdad? Cosas que tenemos que hacer, cosas que tenemos que lograr. Seguramente usted ya sabe a qué hora se va a levantar mañana y qué tiene que hacer mañana, y constantemente así está nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, y está ya todo dictado. Y a veces Dios permite cosas. Ayer me ponía yo mucho a pensar, ¿no? en lo que Dios quería que yo hiciera. Y a veces Dios te detiene, ¿no? Yo quisiera hacer más, pero a veces Dios, al menos ayer me detuvo en hacer algunas cosas y me hizo pensar un poquito en el tiempo. Y es lo que Dios quiere que usted y yo pensemos. De hecho, ayer en la noche yo pensaba en eso, y hoy en la mañana acerca del tiempo. Y pensaba en este salmo, el tiempo que le ha dado Dios y cómo debemos de considerar esto. Así que vamos a ver este salmo del tiempo, y hay varias lecciones que hay que ver acerca del tiempo. La primera lección que yo veo ahí es la lección que nos da acerca del tiempo de Dios. El tiempo de Dios, ¿cuál es el tiempo de Dios? Es eterno, ¿no? El tiempo de Dios es eterno porque Dios es eterno. Cuando hablamos de Dios, este salmo dice que Él antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo, es decir, desde la era hasta la era, Dios es Dios. Nosotros tenemos aquí en Valle de Chalco 2 preciosos cerros, ¿no? 2 montes muy grandotes, volcanes, ¿verdad? El Popo y el Ista. Y el Popo es una cosa bien bonita cuando se llena de nieve, ¿verdad? No tan bonita cuando se llena de ceniza. Y el Ista también siempre bien blanquito y bien bonito, ¿verdad? Y son 2 tremendos monumentos de la naturaleza. Ahora, la cosa es que uno puede pensar en muchas cosas acerca de la civilización. Aquí en este Valle de México ha pasado mucha gente, ¿no? Imperios, naciones, personas, generaciones. Y siempre ha estado Don Goyo, ¿verdad? Don Goyo ahí está reposando, a veces se enoja un poco, ¿verdad? Y saca sus fumaroles. Y el Ista siempre al lado esperando, ¿verdad? Le llama la mujer dormida. Pero yo le pregunto, ¿hace cuánto nació Don Goyo? ¿Hace cuánto nació el Iztaccíhuatl? No sabemos cuántos años tienen de haber nacido, pero dice este texto que antes que naciesen los montes y formase la tierra, Dios ya era Dios. Ahora, como Dios es Dios, para Dios el tiempo es insignificante, hermanos. Para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Y de hecho, hermanos, por ejemplo, yo me ponía a pensar,
¿Qué sería para uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, uno de los mexicanos más ricos del mundo? ¿Qué sería para él 1,000 pesos? No, pues como un centavito, ¿no? Es como cuando usted de repente ve de esas monedas, sí, no sé si todavía las tiene, de 20 centavos, de 30, ¿no, verdad? De 20 o de 10 centavos, y uno dice, ¿esto para qué me sirve? Y las tira mejor, ya no las quiere usar, ¿verdad? Porque ni se las van a recibir esas monedas de 20 centavos. Bueno, yo creo que así piensa Carlos Slim, o un hombre muy rico de 1,000 pesos, y dice, ¿para qué quiero esto, verdad? En medio de tanto dinero. Y así es como Dios piensa acerca del tiempo. Dios no está restringido al del tiempo, porque Dios existe antes del tiempo y existirá después del tiempo. El tiempo es algo que Dios creó para nosotros, pero Dios es un Dios eterno y Él vive antes de la eternidad y después de la eternidad, si lo podríamos decir así. Entonces, a nuestro Dios no le importa el tiempo. Por eso es que Dios nos hizo con un alma eterna, por ejemplo. Y por eso Él quiere pasar con nosotros la eternidad. Dios es un Dios eterno. Ahora, Él ha sido refugio. Cuando una persona conoce a Dios y se da cuenta que Dios es un Dios eterno, no solamente Dios quiere ser refugio para nosotros, sino también quiere ser refugio para cada uno de nosotros de generación en generación. Entonces, por eso Moisés está hablando de esto, que Dios había sido refugio de él en algún tiempo, pero también Él quería que fuera refugio de sus hijos, de sus nietos, de generación en generación. Si ustedes recuerdan la historia de Moisés, fue muy triste porque él sacó a una generación de Egipto y la llevó y luego estaba a punto de darles la tierra prometida, y el pueblo de Israel se rebela y rechazan la oferta, y Dios les castiga, le dice, pues nadie de ustedes va a ver la tierra prometida, sus hijos. La siguiente generación va a ver cómo Dios les mete a la tierra prometida. Así que Moisés vio a mucha gente pasar, ¿verdad? Varias generaciones, y él podía ver y él anhelaba que Dios fuera el Dios de cada generación de los judíos. Ahora, como Dios es un Dios eterno, Él quiere darle vida eterna. Y entonces Dios tiene un cielo eterno al cual ir. Entonces, cuando nosotros estamos tan preocupados por nuestros años y nuestros ahorros y nuestro trabajo, no nos damos tiempo de entender que Dios es un Dios eterno, que nos quiere tener con Él eternamente. El libro que estamos leyendo acerca del avivamiento dice algo bien interesante acerca de nuestra comunión con Él. Dice que cuando uno empieza a aprender a orar, se le pasan los minutos bien lentos, ¿verdad? Y a mí me llegó a pasar, yo oraba de rodillas todo el tiempo que podía al principio, y hasta me dolían las rodillas, me daba comezón, y ya me empezaba a balancear primero en una rodilla y luego en otra rodilla, y luego en otra rodilla, y ya, según yo ya oré muchísimo tiempo, y veía el celular o el reloj, 10 minutos nada más, y a veces así pasa al principio, pero lo que decía ese libro es muy interesante, ¿no? Pero conforme uno empieza a aprender a orar, a pasar más tiempo con Dios, eso puede ser ya menos importante, el tiempo puede ser menos importante, porque tenemos un Dios con el que queremos pasar tiempo. Entonces, yo le quiero animar que haga a Dios su refugio. Él siempre va a estar ahí. Él es un Dios eterno, pero también Él quiere ser refugio de nuestros hijos. Por eso hay que enseñarle también a nuestros hijos. ¿No sería muy lindo que sus hijos se refugien en Dios también? O que sus nietos se refugien en Dios también. O que sus bisnietos pudieran también conocer a su Dios y refugiarse en el Señor. Entonces, Dios es refugio de generación en generación. Así que tenemos un Dios que no sé si usted va a lograr entender cómo es Dios el anciano de días, así se le llama a Dios en el Apocalipsis, porque tiene días y siglos y centurias, milenios. Los milenios de Dios son como la arena del mar, tiene milenios y milenios, y antes que existiese el mundo y el tiempo, Dios era Dios. Entonces tenemos un Dios que siempre va a estar allí para refugiarnos en Él. Siempre va a haber una petición nueva, una necesidad nueva, pero tenemos un Dios que siempre está ahí para nosotros.
Y es algo muy lindo, hermanos, como siempre hay desafíos nuevos, cosas nuevas, batallas nuevas. Y la verdad es que usted no va a tener una vida fácil, vamos a tener más batallas en el futuro. Como quisiera decirle que su vida va a ir mejorando con el pasar del tiempo, pero al pensar en nuestra vida, en nuestra salud, va a ir deteriorándose. Si usted llega a los 100 años, no crea que se va a sentir mejor que ahorita, ¿verdad? Va a tener más achaques. Alguien dijo que si a los 30 años no le duele nada, es que está muerto, decía, ¿verdad? Porque ya a los 30 empiezan los achaques, que a las rodillas, ¿sí? Que se sienta o se arrodilla y parece matraca usted, o ya se va a parar y ya su espalda baja ya, o su cuello, o sus ojos ya, y empieza uno a batallar. ¿Se imagina qué significa tener vida eterna con Dios en el cielo eterno? Qué tremendo privilegio Dios nos da. Así que lo único que tenemos que hacer es recibir el eterno evangelio, ¿verdad? Y con poder tener vida eterna y pasar toda la eternidad con nuestro Dios. Y por eso es que cuando uno piensa en la eternidad de Dios, ya los problemas que tenemos no son tan graves, ¿no? A lo mejor te durará unos años algún problema, no sé, la deuda de su tele o de su moto o de su coche. La gente se endeuda. Yo pienso en Infonavit, digo, 20 años, 30 años, ni siquiera sé si voy a durar, ¿no? Entonces estoy pagando un terrenito y ni siquiera sé si lo voy a lograr a pagar, ¿verdad? De tantos años que es. Sin embargo, cuando pensamos que Dios es un Dios eterno, eso sí va a permanecer, ¿sí ven? Tenemos a Dios y el tiempo de Dios es un tiempo eterno. Ahora, pero Moisés no nada más piensa en el tiempo de Dios, también piensa en su propio tiempo y en el tiempo de la humanidad. Y Moisés dice que el tiempo del hombre es breve. Ve el versículo 5. El versículo 5 dice: los arrebatas, habla del hombre, como con torrente de aguas. Son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y Moisés ahora, él dice, pero cuando tú pienses en la eternidad de Dios, piensa que también tú eres muy, muy breve. Y aquí pone varios ejemplos, ¿no? Pone el ejemplo de un torrente de aguas. ¿Ha visto cómo cuando viene una inundación, cómo arranca un árbol rápido y se va y se lleva a los coches, ¿verdad? Es interesante cuando una inundación puede cargar coches y llevarlos como si fueran lanchas, ¿verdad? Y rápido así se va, y está diciendo, así se va nuestra vida, como una inundación. Se va también como un sueño. ¿Le ha pasado que usted sueña algo y a lo mejor se espanta, yo qué sé, y ya al ratito ya se le olvidó? Es más, muchas veces soñamos y ya ni nos acordamos al otro día. Los expertos dicen que todos soñamos en las noches. Se dice, no, yo no, pastor. Algunos dicen, sí sueña, pero no se acuerda de su sueño. Así de breve es el asunto, no sabemos, ¿verdad? Y también dice que es como la hierba que crece y en la tarde se seca. Y yo cuando pienso en la hierba pienso en el cilantro de mi casa, ¿verdad? Como mi esposa lo compra bien fresquecito y verde, y ya para la tarde ya está tristeando, ¿verdad? Y hay que comerse rápido ese cilantro, ¿verdad? Y también dice que es como un pensamiento, dice allí, en el versículo número 9. ¿Se ha puesto a pensar en los pensamientos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos, ¿sabía usted que nuestros pensamientos viajan a la velocidad de la luz? O sea, a la velocidad de la electricidad, pues. Puede viajar a 300 millones de metros por segundo. De hecho, nuestros pensamientos son veloces. Y uno va y uno viene, uno va y uno... Tenemos 10,000 de pensamientos diariamente. Entonces, y así es la vida, como un pensamiento. En Santiago dice que es como la neblina, ¿no? Le ha pasado que la neblina está bien densa y de repente en un momentito ya no hay neblina. Así es nuestra vida, es breve, está diciendo Dios. De hecho, ahí Moisés llega a decir
¿Qué tan breve es? Vea el versículo 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y no nos gusta mucho pensar en que somos limitados. Nos gusta vivir y pensarnos eternos como que nunca nos vamos a morir. Y eso es una equivocación. Usted trate de contar. Si usted dice, pues, ¿como cuántos voy a vivir? Este versículo dice que 70 u 80 años. Y esta edad ha ido cambiando, hermanos. La edad promedio, por ejemplo, en el Génesis, en la edad preadámica, le llaman algunos, era de 900 años, ¿no? Pero por ejemplo en la edad de Abraham ya eran 160, en la edad de Moisés ya 120, Moisés murió a los 120, la edad promedio en Salmo 90, ¿cuántos son? 70 u 80. No sé cuántos va a vivir usted, no sé cuántos voy a vivir yo, pero yo máximo pienso 75 para mí. A lo mejor ni llego, ¿verdad? Pero si usted, supongamos, llegar a vivir 75 años, ¿cuántos años tiene por delante? No nos gusta contar nuestros años, pero tenemos que aprender a contarlos. Yo pienso mucho, por ejemplo, en mis hijas. Yo sé que a los 20 años ellas ya sí van a estar quizás en la casa, pero ya queriendo salir, ¿verdad? Y ya nos vamos a quedar mi esposa y yo como dos pasitas, ¿verdad? Y ya mis hijas van a hacer su vida y tratamos de serles de bendición y cuidarlas y enseñarles del Señor. Y algún día ellas van a hacer su vida. Entonces, no me gusta mucho pensar eso, pero al mismo tiempo lo pienso para prepararme mentalmente, porque algún día ellas se van a ir y no se los debo de impedir, pero que cuando se vayan estén bien preparadas, que sepan cómo tomar buenas decisiones, y cuando se vayan, que estén tomando buenas decisiones y salgan de su hogar con la bendición de sus papás, ¿no? Pero mucha gente apenas le tocan el tema de que sus hijos se van a casar y o mucha gente no puede concebir que sus hijos se van a ir. ¿Sí sabía usted que sus hijos se van a ir? Yo por eso yo tengo mi escopeta, no es cierto, para espantar a los gavilanes, ¿no? Pero hermanos, la verdad es que algún día se van a ir nuestros hijos y usted tiene que entenderlo y tiene que prepararlos para irse. No lo puede evitar, no va a tener a sus hijos de 50 años ahí en su casa. Hay algunos cuantos, pero realmente eso no es el ciclo de la vida. Entonces, usted tiene que aprender a contar sus días, sus tiempos. Y por eso es que usted debe de pensar, ¿cómo voy a vivir mis días? A propósito, yo le animo que los días que Dios le dé, los viva pero agarrada o agarrado de la mano de Dios. Que usted termine su vida agarrado de Dios, en sus caminos. No piense alejarse de Él, no piense apartarse de su camino. Mire, Moisés yo creo que pensó mucho en esto. ¿Usted por qué cree que él pensaba en 70, 80 años? ¿Por qué? Él vio a mucha gente morir. Si usted recuerda la historia, cuando el pueblo de Israel rechazó entrar a la tierra prometida y dijeron que eran como langostas y no sé qué tanto, para ese momento eran 2 o 3 millones de personas, ¿ok? Entonces eran 600,000 varones, soldados, y entonces Dios les dice, bueno, en 40 años todos ustedes se van a morir y van a quedar sus hijos y sus hijos van a entrar a la tierra prometida. Entonces, no sé si usted lo ha pensado, pero esos 2, 3 millones iban a morir en 40 años. Supongamos 2 millones. Si usted divide 2 millones de personas entre 40 años, eso significa que morían 50,000 personas al año. 137 personas al día para que se murieran, porque fue una promesa de Dios que se iban a morir todos. Entonces, Moisés tenía 137 funerales diarios por 40 años. Entonces nada más imagino. Si yo como pastor he ido a muchos funerales, más de los que quisiera, ¿verdad? Y pues constantemente hubo un mes donde fui a unos 3, 4 funerales en un mismo mes. Y como pastor uno ve muchos funerales, porque pues es parte de mi labor el ir y predicar en algún funeral, el consolar a alguna familia. Y yo veo muchos funerales. Ahora imagínense a Moisés, 137 personas muertas por día. Entonces yo creo que
a Moisés le hizo pensar mucho el hecho de que él veía tantos muertitos, tantas familias dolidas, y despidiéndose de su familia, que Moisés habla del tiempo y dice, nosotros somos bien breves, y usted debe entender que es breve también. Así que aproveche su tiempo para hacer las cosas que le quedan por hacer, y hágalo para el Señor. Y por eso es que Moisés en el versículo 12 llega a esta reflexión. Fíjese, Salmo 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces usted tiene que aprender a contar. ¿A usted le gusta contar? Cuenta cuánto dinero tiene, cuenta cuánto tiempo le hacen esperar, usted cuenta historias, usted cuenta muchas cosas. Usted cuenta en su trabajo quizás cosas, pero no nos gusta contar los años que nos quedan. Yo conozco un pastor que él contó cuántas semanas le quedan para llegar a los 75 años de edad. Semanas, no años, semanas. Y ese número de semanas, ¿cuántas semanas tiene el año, hermanos? 52, ¿no? Entonces, 52 por los años que le quedaban. Y él puso ese número de piedritas en una pecera. Y entonces cada semana él agarraba una piedrita de esas y la tiraba a la basura. Porque él sabía que ya se había acabado una piedrita. Cada semana tú tomas una piedrita de tu tiempo y la tiras, y la tiras, y la tiras. Entonces por eso Moisés dice aquí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Por eso es que uno, la verdad es que debe ir pensando un poco en su tiempo. Una de las últimas veces que hablé con Pastor Kim, él me dijo, yo le comenté del terreno de nuestra iglesia. Y me dijo, bueno, apúrate en eso del terreno, porque a mí me quedan 15 años, así me dijo él. Me quedan 15 años y pues apúrate porque pues, yo conozco a varios pastores, te pueden ayudar y todo, y tengo 15 años. Y él estaba contando su tiempo. Desafortunadamente no llegó a los 15 años que él pensaba. Eso fue hace como 3 años. Entonces, uno nunca sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí. Por eso uno debe de ponerse a pensar en las cosas serias y las cosas de Dios. Porque un día ya no vamos a estar. Así que ande sabiamente. Dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo bien, porque los días son malos. Entonces, usted busque dedicar tiempo para las cosas de Dios, agarre su Biblia. Es que no tengo tiempo, pastor. Sí, yo sé que usted no tiene tiempo, pero el día que usted se enferme, aunque no tenga tiempo, va a estar en el hospital internado. No quiero ser grosero, pero es la verdad. ¿Usted cree que la gente tiene tiempo allá en el hospital? La verdad no le importa a la gente del hospital el tiempo. A la gente del hospital le importa sanar. Entonces el tiempo, todos yo sé que estamos apretados, pero busque a Dios ahorita. Dé su tiempo ahorita a Dios. Mire, mucha gente dice, ya después, ya que me jubile, ahora sí le voy a dar el tiempo a Dios. Bueno, ojalá llegue para cuando se jubile. ¿Qué tal si no llega? Digo, no le estoy echando la sal ni nada, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, ahorita sirva a Dios, ya después voy a empezar a leer mi Biblia, ya después voy a salir a ganar almas, ya después voy a visitar a mi familiar. Usted piensa en eso. Me acuerdo un misionero me dijo con lágrimas en sus ojos, me dijo, yo cuando recibí a Cristo, pues servía en la iglesia y todo, y yo quería visitar a mi abuelo en provincia, y porque le quería hablar de Cristo, y pasó el tiempo y mi abuelo murió sin que yo le hablara de Cristo, y me lo decía con la voz entrecortada, porque ya había pasado años y le seguía doliendo en su corazón, que él debió haber hecho un poquito de tiempo para visitar a su abuelo y hablarle de Cristo, y no lo hizo. Entonces piense usted en el tiempo, qué cosas usted ha estado postergando hacer y que ya necesita hacer, especialmente en su vida espiritual. Yo no lo estoy espantando ni nada, simplemente usted debe de
ir preparando su vida y su familia para cuando usted no esté. Porque algún día no va a estar usted. ¿Sí sabía o no sabía? Entonces usted tiene que ir preparando a su familia para cuando no esté. Y no nos gusta pensar en eso. Pero créame, tarde o temprano usted va a pensar en esto. Quiera o no quiera, va a pensar en esto. Y sí, llegan momentos que Dios te permite pasar, que te sacuden y te hacen pensar en que tal vez no tienes tanto tiempo como tú quisieras. Entonces, viva con sabiduría su vida, viva pensando en lo que es más importante, y especialmente las cosas de Dios, déselas a Dios, déle a Dios, y entréguese a Él, viva su vida, los años que nos quedan, ¿verdad? A lo mejor usted dice, bueno, estoy pensando en los 75 años, me quedan 30, pastor, 35, a mí me quedan 35. ¿Y tú qué sabes si el Señor manda desde los cielos a su Hijo mañana? Y ya, a todo lo que pensabas hacer, adiós. Entonces, otro asunto que también hay que considerar es que Dios en cualquier momento puede mandar a su Hijo y va a venir por los que están en Cristo, ¿sí? Entonces, pues por eso es que no te preocupes tanto por las cosas temporales, piensa en las cosas eternas, que Dios es eterno. Y eso es más perdurable, ¿no es así? Y también buscamos recompensas para que en el cielo podamos tener una recompensa eterna también, ¿no? Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero animarle a pensar en algunas cosas respecto a este tema, el Salmo del tiempo. Señor, queremos darte gracias porque nos has dado la vida suficiente para estar en esta noche aquí. Y Padre, tú sabes que quizás tú querías usar este mensaje para hacernos entender que necesitamos realmente ya ser serios en buscarte y vivir los años que nos quedan en tus caminos y empezar ya a servirte y a salir a ganar almas, a leer nuestra Biblia, a hablarle a otros de Cristo, de las decisiones que hemos postergado, que las podamos ya cumplir, Señor. Te ruego que tú bendigas a mis hermanos, y yo no sé qué tiempo nos queda, pero el tiempo que nos quede, que podamos vivirlo para tu gloria y que podamos tomar algunas decisiones. Y si acaso alguien no está seguro de ir al cielo y de gozar esa vida eterna, que pueda recibir a tu Hijo Jesucristo en esta noche. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, yo le quiero animar a tomar alguna decisión en cuanto a su tiempo. Y si Dios le habló a su corazón y está diciendo en su corazón, sí, Dios me habló y voy a tomar alguna decisión. Dios me habló a mi corazón, pastor. ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón. Veo varias manos. ¿Por qué no habla a Dios? ¿Por qué no le dice, Señor, me hiciste pensar y sí, quiero empezar ya a leer mi Biblia, quiero empezar ya a servirte bien, quiero empezar a vivir para ti, quiero preparar a mi familia para cuando yo no esté, quiero realmente hacer buen trabajo con mi familia, quiero hacer buen trabajo con mis hijos, ayúdame, Señor. Quizás alguno está pensando en algún familiar que le quiere hablar de Cristo, entonces ya háblele, ya no está esperando, no espera a diciembre, a lo mejor tiene que visitarle ya en estos días. Tome la decisión de hacer algo para Dios en estos días, no espere a que llegue el tiempo correcto, no va a llegar el tiempo, no esperes a tus vacaciones, igual y no llegan, mejor hazlo, háblale, compártele, sirve al Señor en tu iglesia, haz algo. Y toma un momento para orar y hablar con Dios esas decisiones que quiere tomar. Quiero preguntar si habrá alguien que diga, pastor, yo no estoy seguro de tener esa vida eterna. Yo sé que Dios quiere dar vida eterna, pero no la tengo y sí quisiera estar seguro de ir al cielo un día. Quiero estar segura de ir al cielo. ¿Por qué no recibe a Cristo y le pide su vida eterna? ¿Habría alguien que diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo en esta noche? Yo le invito a que lo haga en esta noche. ¿Habría alguien que quiere recibir a Cristo? ¿Alguien que no esté seguro a dónde va a ir su alma al terminar su vida? Le invito a recibir a Cristo. ¿Habría alguien así? Levánteme su mano un momentito. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, pastor. ¿Alguien?
Señor, tú sabes la necesidad, las cargas de cada hermano, de cada hermana. Consuélale, Señor, sé su refugio y también el de nuestros hijos. Cómo me gustaría a mí que mis hijas se den cuenta que eres un Dios valioso, precioso, que mereces que te sigamos, y que un día mi esposa y yo, ya más grandes, si tú así lo permites, y que mis hijas quieran seguirte, que nuestros hijos, nuestra segunda generación como iglesia siga adelante buscando y sirviéndote. Bendice, Señor, a nuestra segunda generación, que pueda conocer del refugio tan bonito que eres tú en medio de tantas cosas difíciles. Y ayúdanos en las decisiones que se han tomado, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.